Hola con todos, en este video vamos a ver la primera parte de análisis bivariado. Van a haber varios videos sobre análisis bivariado. La primera va a centrarse en lo que es comparación de proporciones. Posteriormente vamos a ver la comparación de variables cuantitativas en grupos, ya sea de dos muestras independientes, ya sea de dos muestras pareadas o ya sea en más de dos muestras independientes. Y por último vamos a ver la comparación de dos variables cuantitativas mediante análisis de correlación. En este primer video nos centraremos en la comparación de proporciones. Primero vamos a evaluar las pruebas de chi cuadrado y de Fisher. Como habíamos discutido antes, existe la necesidad de hacer una inferencia de los datos de nuestra muestra hacia nuestra población. Para realizar este proceso de inferencia se requiere hacer o probar una hipótesis estadística, para lo cual se deberían seguir estos pasos. Primero, formular una hipótesis. Generalmente se formula una hipótesis nula y una hipótesis alterna o alternativa. Luego, listar las posibles pruebas estadísticas que se pueden usar para confirmar o rechazar esas hipótesis, como Chico y Fisher. Luego, evaluar los supuestos que tienen esas pruebas estadísticas. Posteriormente, establecer una regla de significancia, que generalmente es de 0,05, lo cual nos dice que rechazaremos la hipótesis nula solamente si es que tenemos un 95% de confianza en que esta hipótesis nula sea falsa. Luego calculamos el valor de P según la prueba estadística que estamos realizando y comparando este valor de P con el valor de 0,05 decidimos rechazar o no la hipótesis nula. En este caso comenzamos con la prueba de chi cuadrado, para lo cual queremos ver en esta base de datos de cáncer si es que el usar placebo, que es uno, o el usar alguna droga, que son dos o tres, tiene algún efecto sobre la muerte de los pacientes. Cero son los que no han muerto y uno son los que sí han muerto. Al hacer tab en esas dos variables que son droga y muerte, obtenemos esta tabla de 3 por 2, donde vemos, por ejemplo, que en el grupo placebo, que es el grupo 1, 19 personas murieron y solamente una sobrevivió. En cambio, en los grupos 2 y 3, 6 personas murieron en cada uno y 8 sobrevivieron. Eso de acá nos puede hacer creer que en el grupo placebo hay más muerte que en el grupo de los medicamentos 2 y 3. Sin embargo, si bien es cierto que esto puede ser verdad para nuestra muestra, tenemos que averiguar si es que también es verdad para nuestra población. Para ello tenemos que aplicar una prueba estadística que nos diga, con algún intervalo de confianza, si es que hay diferencia o no entre las muertes en esos tres grupos, ¿no? Entonces, formulamos la hipótesis. La hipótesis nula es que todas las proporciones son iguales, ¿no? La proporción en el grupo 1 es igual a la proporción en el grupo 2, que es igual a la proporción en el grupo 3. La hipótesis alterna nos dice que hay diferencia entre esas proporciones, ¿no? No sabemos qué diferencia, solamente nos dice que hay diferencia. Entonces, vemos las posibles pruebas estadísticas. Tenemos la de chi cuadrado y Fisher, ¿no? Que son las que vamos a ver. Sin embargo, hay supuestos. El chi cuadrado tiene un supuesto que nos dice que menos de 20% de las celdas deben tener una frecuencia esperada menor a 5. ¿Qué significa esto? Volvemos a esta tabla y tenemos que hallar lo que se conoce como frecuencias esperadas. ¿Cómo se halla? Primero tenemos que saber que tenemos 6 celdas. Dos acá arriba, dos en el medio y dos abajo. Estas de acá son conocidas como celdas. Luego, esta celda, la primera que tiene el valor de 1, tiene también una frecuencia esperada. ¿Cómo se halla? Multiplicando 17, que es la suma de la columna, por 20, que es la suma de la fila, y dividiéndolo entre 48, que es el total de participantes. Eso nos sale 7,1. Entonces, el valor de la frecuencia esperada en esta celda es de 7,1. Y así tenemos que calcularlo para cada una de las celdas. Sin embargo, Stata nos simplifica esto con el siguiente comando. Tab, drug, diet, que son las dos variables que estamos evaluando, coma exp, que nos da las frecuencias esperadas. Y acá nos da, debajo de cada uno de los valores de la frecuencia esperada. ¿Para qué hacíamos esto? Porque queremos ver si podemos usar chi cuadrado. Entonces, cumple con ese supuesto de que menos del 20% de las celdas tienen frecuencia esperada menor a 5. Vemos que ninguna de las celdas tiene una frecuencia esperada menor a 5. Todos son más de 5, ¿no? ¿Qué pasaría si una de las celdas tuviera una frecuencia esperada menor a 5? Entonces, aproximadamente 17% de todas las celdas tendrían una frecuencia esperada menor a 5, por lo cual aún se estaría cumpliendo ese supuesto. Pero si dos frecuencias esperadas fueran menores a 5, entonces ya no se cumpliría porque sería más o menos el 33% de las celdas con frecuencia esperada menor a 5. En este caso sí se cumple, así que elegimos usar la prueba de chi cuadrado.
Establecemos la regla de significancia 0,05, calculamos el p-valor. Para ello, usamos el comando tab con esas dos variables, drug y diet. Le colocamos una coma y un chi cuadrado, chi 2. Esto nos da otra vez la tabla, pero nos proporciona un valor de p, que es el valor de chi cuadrado. Cuando este valor es menos a 0,05, estamos rechazando con un 95% de confianza la hipótesis nula. Es decir, estamos rechazando que en la población todas nuestras proporciones sean iguales. Por tanto, hay proporciones diferentes en la población. Y esto se demuestra con un p de 0,001. Últimamente también se está usando mucho la prueba exacta de Fisher, que no tiene ese supuesto de las frecuencias esperadas. Para ello, también se coloca tab y las dos variables, pero se coloca coma exact. Eso nos da la prueba exacta de Fisher de 0,000, ¿no? Obviamente, la prueba nunca puede ser de 0,000, pero redondeándolo deben de haber llegado a este valor. Sin embargo, vemos que también nos sale un valor significativo, ¿no? Cuando evaluamos entonces la igualdad de proporciones, podemos usar tanto la prueba de chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher. Actualmente no se recomienda una sobre la otra, así que se puede usar cualquiera de las dos. A veces no tenemos toda la base de datos, pero sí tenemos los números de cada una de las casillas y queremos calcular la prueba de chi cuadrado o de Fisher en base a estos números. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos este comando tab con una i, tabi, y colocamos todos los números de cada una de las casillas, comenzando por la fila 1. La fila 1 entonces tiene en su primera columna el número 10 y en su segunda columna el número 20. Este slash le indica a Stata que baje de fila. Y le decimos que la fila 2 tiene los números 30 y 40 y que la fila 3 tiene las casillas con los números 50 y 60, ¿no? Le colocamos coma, chi2, espacio exp y nos da el valor de chi cuadrado, nos da toda esta tabla que hemos creado y nos da también los valores esperados para poder identificar si cumple o no cumple con los supuestos para aplicar chi cuadrado, ¿no? Acá también podemos colocar exact y podemos colocar varias cosas más. Una vez más les recomiendo que vayan a su stata y tipeen help espacio tab y podrán encontrar toda la información que tiene stata sobre este comando y todo lo que se le puede hacer. Vemos ahora un ejemplo práctico. Por ejemplo, en ese artículo han evaluado la satisfacción con la información sobre los medicamentos del Targa con varias características sociodemográficas, ¿no? Y por ejemplo, acá quieren ver en el sexo masculino y femenino si es que ambos sexos tienen la misma proporción de satisfacción de información sobre medicamentos de Targa y encuentran un valor de P de 0,156, hallado con, como dice aquí abajo, mediante la prueba de chi cuadrado. Es decir, han usado los comandos que nosotros hemos usado y les ha salido este valor de P, el cual no es significativo. Es decir, aunque en esta muestra tal vez haya pequeñas diferencias, en la población no podemos estar seguros de que también haya diferencias entre las proporciones, por lo cual asumimos que no. Ahora también vamos a hablar un poco sobre las medidas de asociación, principalmente sobre esas tres, OR, RR y RP. Nos vamos a una tabla simple de 2 por 2 en las cuales tenemos acá a personas expuestas que tienen factor positivo y personas no expuestas que tienen factor negativo. Y aquí a quienes han desarrollado la enfermedad que tienen disease positivo y a los que no han desarrollado la enfermedad disease negativo. Eso nos crea una tabla de 2 por 2. El objetivo de esta tabla generalmente es evaluar si es que este factor es una causa de esta enfermedad. Si es que eso es cierto, entonces los que tienen factor positivo deberían tener en gran medida una enfermedad positiva. Es decir, el valor de A debería ser bastante alto. Asimismo, los que tienen factor negativo deberían tener enfermedad negativa. Así que el valor de B tendría que ser bastante alto. Ahora, tenemos tres medidas de asociación que pueden usarse para evaluar hasta qué punto esto es cierto. El primero es el OR, también llamado odds ratio, o razón de odds, o razón de momios, que suele usarse para estudios de casos y controles. ¿Cómo se halla esto? Dividiendo el odds de los expuestos sobre el odds de los no expuestos. O lo que es lo mismo, el odds de los enfermos sobre el odds de los no enfermos. Valga decir, el odds de los enfermos sería esto, el A sobre el C. O sea, de todos los enfermos, los que tenían esta exposición sobre los que no lo tenían. A eso se llama el odds de los enfermos. Y el odds de los no enfermos sería B sobre D. O sea, entre los no enfermos, los que tenían la exposición sobre los que no lo tenían. Entonces, al dividir todo esto, la letra D pasa multiplicando y la fórmula final nos sale A por D sobre B por C. A por D los extremos
sobre B por C, que serían los medios. Ahora, si nos sale, por ejemplo, un OR de 3, ¿qué significa eso? Significa que el odds de tener la exposición en los enfermos es 3 veces el odds de tener la exposición en los no enfermos. Es un poco difícil su interpretación, pero tiene varias ventajas estadísticas, por lo cual esta medida de asociación o ratio sigue siendo usada. Una más lógica es la razón de prevalencias, RP, que suele usarse para estudios transversales, que vamos a ver junto con el riesgo relativo, RR, que suele usarse para estudios prospectivos. Ambos tienen la misma fórmula, por lo menos cuando nos referimos a ABCD en una tabla de 2×2, ¿no? ¿Qué es? Es igual a el riesgo en los expuestos sobre el riesgo en los no expuestos. El riesgo en los expuestos se determina por los enfermos que ha habido entre los expuestos sobre todos los expuestos, o sea, A sobre A más B. Y el riesgo en los no expuestos se determina por los enfermos que hubo en los no expuestos sobre todos los no expuestos. C sobre C más D. ¿Cómo se interpreta este RR o este RP? Si es que tenemos un RR de 3, por ejemplo, podemos decir que el riesgo entre los expuestos es 3 veces al riesgo entre los no expuestos, lo cual tiene una interpretación mucho más fácil y entendible que el OR. Ahora, ¿por qué a veces se usa el término RR y a veces RP? RR se prefiere usar en estudios tipo prospectivos, en los cuales nosotros tenemos pacientes en riesgo y de esos pacientes en riesgo, algunos desarrollan la enfermedad. En cambio, RP lo usamos en estudios transversales, en los cuales nosotros vemos ahora qué pacientes están en riesgo y qué pacientes están enfermos. No tenemos entonces la incidencia, sino tenemos la prevalencia, y es por eso que tenemos que usar una razón de prevalencias y no podemos usar el RR. Ahora, ¿cómo calculamos todo esto en Stata? Abrimos la base cáncer con SysUseCancer. La variable droga tenía 3 valores, así que recodificamos, le colocamos que el valor 1 va a valer 0 y el valor 2 y 3 va a valer 1. Entonces el 0 sería ahora nuestro placebo. Y evaluamos, ¿no? Tab con drug y diet, con esas dos variables. Acá nos sale la tabla de 2×2. Acá están los expuestos, que serían los que han recibido el medicamento, y los no expuestos, los que no lo han recibido, ¿no? Ahora, colocamos este comando cc, diet y drug, o sea, nuestras dos variables, comenzando por la variable outcome, que es diet, y terminando por la variable de exposición, que es drug. Acá nos voltea un poco la tabla, pero lo interesante es que nos da el valor de odds ratio, que es 0,3, perdón, 0,03, y su intervalo de confianza, que va desde 0,0008 a 0,3368. Lo que nos interesaría es que este valor de odds ratio toque o no toque con su intervalo de confianza el valor 1, ¿no? En este caso, los dos valores del intervalo de confianza son menores a 1. Por lo tanto, no toca el valor 1, por lo cual podemos decir que esta exposición que estábamos evaluando, que era tener la droga, es un factor protector. Si el R es mayor a 1, como 2, 3, 5, 10, decimos que es un factor de riesgo. En este caso es un factor protector. De ahí también la prueba de chi cuadrado con un valor de 0,0002. Para calcular el RR o el RP se usa el comando cs y igualmente la variable de outcome y luego la variable de exposición, ¿no? Nos da el risk ratio, que es 0,45, pero que va en su intervalo de confianza de 0,29 a 0,70. Este es el RR y también es el RP, dependiendo del tipo de estudios, ¿no? Stata no te dice que es RP, pero si tú sabes que estás haciendo un estudio transversal, este es el RP. Ninguno de los dos valores del intervalo de confianza toca el 1, así que podemos decir que ese factor es un factor protector y que eso es estadísticamente significativo, ¿no? Con un P de 0,0002. Estos comandos de CC y CS también se pueden hacer con tablas nuevas, de las cuales nosotros solamente tengamos los valores de las casillas. Como hemos visto antes, se pone CC más la letra I, y acá ponemos, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, y nos crea una tabla con esos valores, 10, 20, 30 y 40. Hallándonos el OR, lo mismo con CSI, 10, 20, 30, 40, nos crea esta tabla hallándonos el RR. Esto es todo por ahora, revisen el comando help para leer más sobre estos comandos. Gracias.